saludos a todos. El día de hoy vamos a comenzar con la última parte de la clase. En este caso vamos a hablar del origen del español americano y para ello los autores que han investigado este tema han dividido el tema en tres etapas. Vamos a comenzar con la primera etapa que corresponde al siglo XVI, del siglo XVI al siglo XVIII. Vamos a dirigirnos hacia un concepto de español americano. Entonces, lo primero que vamos a ver es, pues, la llegada de los españoles desde 1492 en su primer viaje y el asentamiento va a producir que el español se asiente en toda la región americana que fue conquistada por los españoles. Y vamos a ver que van a irse dando diferentes evidencias de el uso del español por los nativos que ya estaban acá. Entonces vamos a tener dos tipos de evidencias o de testimonios que nos van a dejar claro cómo se utilizaba el español por los nativos y cómo lo apreciaban o cómo lo percibían los españoles en esa época. Es así que las dos evidencias que podemos encontrar de este contacto entre españoles y nativos en español se da por medio de testimonios escritos, ¿verdad? Por medio de todas estas bitácoras que dejaban estos navegantes y de todo el registro escrito que quedó de ellos, y también por medio de obras lexicográficas. Entonces vamos a ir analizando una a una cada una de ellas y vamos a ir viendo cómo se va cambiando la percepción del español hablado por los americanos y cómo se va dando ese concepto de español americano. Muy bien, dentro de estos testimonios vamos a tener unas noticias de cómo hablaban los americanos el español, ¿verdad? Y que hay tres primeras noticias que van a coincidir en que no hay grandes diferencias entre el español hablado en el Nuevo Mundo y en la península. La primera la tenemos que data de 1591 y fue escrita por el doctor Juan de Cárdenas y él se refiere al español de los mexicanos de la siguiente forma. Para dar muestra y testimonio cierto de que todos los nacidos en India sean a una mano de agudo, trascendido y delicado ingenio, quiero que comparemos a uno de los de acá con otro recién venido de España. Y esta sea la manera que el nacido en las Indias no sea criado en alguna de estas grandes y famosas ciudades de las Indias, sino en una pobre y bárbara aldea de indios. Con este texto podemos evidenciar ese contacto que ya se tenía para 1591, ya digamos un siglo después de la llegada de los españoles, y que había hecho que los nativos adquirieran la lengua española y la utilizasen de la misma manera que los españoles, no solo los que estaban en contacto directo con ellos que vivían en las grandes urbes, sino también los que estaban en las periferias. Como segundo testimonio tenemos lo planteado por Bernardo de Balbuena en una cita de Rosenblatt de 1984, que dice que este texto es de 1604, en donde se lee, es ciudad de notable policía y donde se habla el español lenguaje más puro y con mayor cortesanía, vestido de un bellísimo ropaje que le da prosperidad, gracia, agudeza, encasto limpio, liso y grave traje. Quiere decir, pues, que de nuevo vamos a encontrar el español americano distinguido con los mejores adjetivos calificativos, diciéndolo como un español cortés. No un español hablado por el pueblo, sino por las cortes de España. Y para 1611 es Fray Efraín Martín de Murcia, citado por Guitarte en 1992, quien se refiere al español de Lima en los siguientes términos. El lenguaje que en ella se habla es el más cortesano, pulido y limado que en ninguna ciudad de España se habla, de tal manera que el de Toledo, famoso y siempre celebrado, no le excede y no se hallará en esta ciudad un vocablo tosco y que desdiga de la pulideza y cortesanía que pide el lenguaje español. Sí, entonces vamos a ver que esa comparación que se hace con el español peninsular va a halagar tanto al español americano que lo va a poner sobre muchas variantes del español americano, ¿verdad? En aquel momento pues se llamaba castellano.
Entonces, vamos a ver que en estos tres primeros testimonios, digamos que son los primeros del primer siglo de estadía de los españoles en América, va a haber una reacción positiva de la forma de hablar de los americanos de los españoles hacia los americanos. Y vamos a ver cómo esto va a ir evolucionando a través del tiempo. Ahora bien, si analizamos lingüísticamente todos estos textos, vamos a ver que todos están escritos en un tono poético y de alabanza, pero en realidad no nos están dando información lingüística sobre el uso que se da del español en América, ¿verdad? Siempre es lo único que podemos entender es que se utiliza un sociolecto de tipo cortesano, que era el de prestigio, ¿verdad? Básicamente esa es la impresión que tienen los españoles en ese momento del español utilizado en América. Este texto de 1606 de Bernardo de Aldrete evidencia una percepción un tanto diferente y un poco más analítica del uso del español. Dice, en lo que toca a la lengua, que es nuestro intento principal, según me he informado de personas que han estado muchos años en aquellas partes, los indios que tratan con españoles, que son casi todos, los que están en nuestras provincias, saben hablar romance más o menos bien, cómo se aplican a él y todos los más lo entienden, es decir, la mayoría lo entendía. Algunos indios principales lo pronuncian tan bien como los nuestros, lo mismo hacen todos los que tienen raga de españoles, por cualquier vía que sea, que hablan como en Castilla. En ese último ejemplo pudimos observar que no necesariamente todas las personas, todos los hablantes americanos tenían esa variante cortesana que habían planteado de una forma bastante poética los autores anteriores. Sin embargo, todavía se habla de bastante formalidad, de bastante pureza, que son términos que vamos a ver en la medida en que avancemos que son menos importantes a la hora de utilizar una lengua. Habrá que esperar hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XVII para empezar a observar impresiones discordantes de las primeras menciones. Y en el primer caso se va a dar en 1676 por el obispo Fernández de Piedrahíta, ¿verdad? Que es citado por Fontanella de Weinberg, que dice sobre el habla de Cartagena de Indias, esto es en Colombia. Los nativos de la tierra, mal disciplinados en la pureza del idioma español, lo pronuncian generalmente con aquellos resabios que siempre participan a la gente de las costas de Andalucía. Entonces, en este primer texto, digamos, notamos una ruptura completa entre el español americano y el peninsular, salvo con la región de Andalucía, ¿verdad? Se expresa de una forma muy mala, ¿verdad? Muy negativa. Y también, pues, tenemos ese punto de pureza, ¿verdad? Que se los pongo en comillas, porque simplemente ese es un término que en realidad no va a caber dentro de la lingüística, ¿verdad? Pero que sí cabía en ese momento dentro de la gramática, digamos, normativa, ¿verdad? El hablar correctamente, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poder decir que en ese punto empieza a hablarse de una distinción entre el español americano y el español peninsular. Para 1748 tenemos otro testimonio, en este caso del ingeniero Jorge Juan Antonio Ulloa, que habla sobre tres localidades diferentes. En este caso, de nuevo de Cartagena de Indias, de Portobelo y de Ciudad de Panamá. En aquella ciudad, como es Portobelo y esta, tienen sus moradores un método de prorrumpir las palabras cuando hablan bien particular. Y así como hay unos pueblos que tienen arrogancia, otros dulzura y otros brevedad, este tiene una flojedad y desmayo en las vocales, tal que es muy sensible y molesto al que le oye, hasta que la costumbre le va habituando a ello. Aún más sucede en este particular y es que en cada una de las tres ciudades llevan distinto método en el descuadernamiento, flaqueza y acento en las vocales, acompañado de diversidad de sílabas propias de cada uno.
no menos distinguibles entre sí que todas ellas apartadas del estilo con el que se habla en España. Pero entonces vamos a ver que hay muchas connotaciones negativas hacia el español americano de esas regiones, ¿verdad? En este caso particular, pues, de Cartagena de Indias, Portobelo y Ciudad de Panamá, donde dice, pues, que se habla de una forma floja, que las vocales caen, ¿verdad? Que es como relajada, ¿verdad? Que hay un descuadernamiento, hay una flaqueza. Entonces, vamos a ver que ya se están notando diferencias marcadas entre el español americano y el peninsular y posiblemente estamos empezando a evidenciar diferencias marcadas entre las variantes del español americano. Para 1789, Fernando Borrero, que era un viajero, dice que no existe otro pueblo en América que en sus usos y costumbres tanto recuerda a los puertos de Andalucía en la península. La indumentaria, el lenguaje y los vicios son casi idénticos. ¿Verdad? Entonces, en este caso vamos a ver cómo el autor va dejando en evidencia esa similitud dialectal que se tiene entre Andalucía y algunas regiones del español americano. Con esto, pues, vamos a ver que ya hay una distinción clara entre el español americano y el peninsular y, como les decía, variantes dialectales en América. Para finalizar con esta serie de testimonios sobre el español americano, vamos a tener los dos últimos, el primero ya del 1807 por Antonio Blanco, citado por Meléndez en 1974, que dice, estos hombres constan de tres castas, que son indios tostados y oscuros, mulatos y blancos, que por la mayor parte son un español adulterado con las castas anteriores. Su idioma es el castellano, pero tan corrompido con la lengua del país que hace fastidiosa la conversación. Entonces ahí vamos a ver las diferencias, ¿verdad? Tenemos a los indígenas naturales, a los mulatos y a los blancos, ¿verdad? Los blancos que, como ellos mismos lo dicen, son hijos de españoles. Y que luego dice que el español que utilizan es como que está influenciado por las lenguas indígenas de la región. Y en 1865, José Joaquín Borda dice, en las conversaciones que tuve con ellos y con los de la capital, San José, esto es en la región de Costa Rica, si no me equivoco, noté una perfecta claridad en el acento, lo mismo que en las costumbres con mis paisanos de Cundinamarca y Boyacá. Allí, como en estas tierras, se acostumbra a acentuar los imperativos, usar el vos en lugar de tú y convertir en diptongos vocales que deben pronunciarse separadas y con distinto acento. Poné ahí los baules, decía un amigo al peón del puerto. Mira que vos sos muy descuidado. Entonces ahí sí podemos ver una evidencia de rasgos. Es la primera vez, digamos, que se nos dan rasgos específicos, rasgos lingüísticos propios del español americano, como las formas de tratamiento, como el uso de los imperativos, como la diptongación de hiatos, etc. Con esto, la conclusión que podemos sacar es que desde mitades del siglo XVII ya podemos hablar de una distinción entre el español americano y el español peninsular. Por otro lado, y finalmente, vamos a hablar de las obras lexicográficas que surgieron entre los siglos XVI al XVIII, ¿verdad? Entre los cuales lo que vamos a demostrar con estas obras lexicográficas es que hay una evidencia de nuevo vocabulario que aparece en esta región y por tanto esto quiere decir que hay una diferencia entre el uso del español peninsular y el uso del español americano. El primer caso se da en 1608, ¿verdad? Que sea el primer glosario de americanismos, y en este se plantea lo siguiente. Y ahora, para mayor inteligencia, me ha parecido poner aquí un diccionario con declaración de los vocablos particulares de las Indias y poco familiares en España. 18 palabras con su significado, las cuales siguen ahí. Arcabuco, Bajareque, Camayo, La Cordillera, Doctrinero, Doctrina, Encomendero, Encomienda, Escupil, Guandos, Los Macas, Reservado, Preservado o Tributero, Repartimiento, Tributo, Parcialidad, Inga y Lima.
Y a esto, por supuesto, podemos agregarle todo el vocabulario que ya se había incorporado por parte de Colón y los primeros eh, invasores, ¿verdad? Españoles, que habían documentado en sus bitácoras. Para 1637, Fray Pedro Simón publica otra serie otro vocabulario con otra serie de palabras y dentro de su texto escribe la siguiente cita. Parecióme al principio de estos libros poner una declaración por modo de abecedario de algunos vocablos que solo se usan en estas partes de las Indias Occidentales, que se han tomado de algunas naciones de los indios, que se han ido pacificando. Y para mejor poder entenderse los españoles con ellos en sus tratos, los han usado tan de ordinario que ya los han hecho tan españolizados que no nos podemos entender acá sin ellos. Entonces, si nosotros hiciéramos un análisis de texto de esta cita, ¿verdad? Bueno, digamos que vamos a perdonar el hecho de que está escrito en 1637, pero hay cosas bastante equivocadas, ¿verdad? Como el decir que los indios que se han pacificado, ¿verdad? Pensando en que cualquier persona la cual es invadida y se ve afectada por eso, va a luchar contra ese invasor, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Luego por el otro, que cabal como dicen ellos, para poder entenderse con españoles y nativos, pues lo que hacían era adaptar algunas palabras y se fueron acostumbrando tanto a utilizarlas que las españolizaron, ¿verdad? Entonces, de esta forma vamos a tener este glosario que va a dejarnos como evidencia unas 156 entradas nuevas de palabras en de americanismos. Finalmente, para 1777 sale el primer gran diccionario de americanismos llamado Diccionario de Voces Americanas, y su autor es el jurista panameño Manuel José de Ayala, ¿verdad? Ahí en este texto pues ya se añaden 2.800 voces americanas. Entonces vamos viendo cómo va viendo con el pasar del tiempo un mejor reconocimiento del léxico, sobre todo, que va aportando América al español. Y con esto, pues digamos que en la primera etapa vamos a tener justamente eso, la llegada del español, la adaptación del español por parte de los nativos y luego el apropiarse de esa lengua, hacerla suya y darle su propia identidad por medio de formas particulares de utilizarla en cuanto a la fonética, ¿verdad? La pronunciación, al sonido de las palabras, pero también agregándole el léxico, añadiéndole términos propios de la región. Entonces, con esta primera etapa vamos a tener el surgimiento del español americano. Estamos generando el concepto del español americano. Muy bien, espero que con esto pues haya quedado claro este capítulo. Saludos.